Chicos, como ya sabrán, mi nombre es Kevin Orellana y soy el tutor de los módulos de cardiología, dermatología y hematología. Cuando nosotros hicimos la distribución de materias por rentabilidad para el CASES, no estaba la materia de oftalmología, ¿ya? Pero al ver que el CASES se atrasa un poco, se nos ocurrió agregar oftalmología. ¿Cuál es el problema de la materia de oftalmo? Que no es rentable para el CASES. ¿Por qué no es rentable? Porque básicamente o no sale ni una pregunta en el examen o sale solamente una. Entonces, podemos decir que el examen para el CASES es relativamente fácil. ¿Por qué? Los temas a tratar son retinopatía diabética, ojo rojo y por ahí alguna que otra pregunta de catarata. Más nada. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con el tema más preguntado de oftalmo, que es la retinopatía diabética. Ustedes recordarán cuando vimos el taller o la masterclass de hipertensión arterial en un paciente hipertenso, el fondo de ojo lo aprendimos bien. Entonces voy a recalcar o hacer un remember de lo que vimos la otra vez. Cuando observamos un fondo de ojo, siempre es bueno identificar ante qué ojo estamos. Si estamos ante el derecho, estamos ante el izquierdo. Entonces ustedes siempre deben prestar atención en la mácula, porque la mácula va a estar siempre hacia el externo, hacia temporal, hacia la oreja. Mientras que el disco óptico siempre va a estar hacia interno, nasal. Entonces, si aquí yo tengo la nariz y acá tengo la oreja, yo puedo decir con mucha confianza de que este es un ojo izquierdo. ¿Ya? Este otro dato puedo utilizar ahorita, que siempre hay que analizar la mácula, en su interior la fobia. Los vasos sanguíneos siempre van a tener la tendencia a buscar el lado externo o el lado temporal. ¿Qué más puedo decir? Que los vasos sanguíneos aquí son más grandes, más voluptuosos o más pintorescos las vénulas, mientras que las más tenues, las más finas van a ser las arteriolas. ¿Sí? En este caso aquí tenemos las vénulas y acá tenemos las arteriolas. ¿Sí? Eso para recordarles. Un dato interesante al hablar de retinopatía diabética es que todo paciente diagnosticado en nuestra consulta por primera vez como diabetes mellitus tipo 2, hay que mandarle a hacer un fondo de ojo. ¿Por qué? Porque el paciente diabético tipo 2 ya tiene una larga data de hiperglicemias que conllevan un trastorno vascular y por lo tanto podría ya tener en ese momento una retinopatía establecida. A diferencia del diabético tipo 1 en el que el debut con la cetoacidosis es el que le hace el diagnóstico. Entonces no ha tenido esa larga data de hiperglicemia, ¿sí? Que pueden afectar la retina. Entonces acá tenemos una animación, un dibujo, un esquema de los distintos hallazgos que podemos encontrar en la retinopatía diabética. Son muy parecidos a lo que veíamos en la retinopatía hipertensiva, a diferencia de algunos que son básicamente por hipertensión o aumento de tono, como era el signo de tirabuzón, el signo de el filiforme, ¿cuál más? Tenemos el entrecruzamiento, los hilos de plata, hilos de cobre, ¿sí? Eso de ahí, como que, a menos que el paciente diabético también tenga hipertensión, lo podemos ver. Pero ahí de todos los demás, se parecen. Son iguales, son lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿cuáles van a ser los primeros? Microneurismo. Las dilataciones de los capilares, los vasos sanguíneos, a nivel de la retina que son muy pequeños, se dilatan. Esas dilataciones son difíciles de ver en el fondo de ojo. Lo que sí podemos ver es en forma de hemorragias puntiformes. ¿Por qué? Los microaneurismas no son vasos totalmente impermeables, son permeables. Entonces van a dejar jugarse líquido. Y eso es lo que se ve en forma de hemorragia puntiforme. Eso de ahí
puede romperse, hacerse un poquito más grande, dejar salir más líquido y eso provocar algo que se denomina hemorragias en llamas. ¿Qué otro hallazgo tenemos? Los exudados amarillos. Cuando este trastorno se hace más grande, ustedes recordarán que cuando sale fluido, sale plasma, sale proteína, eso es lo que hace que se tiñe ese exudado de forma amarillenta. Y otro tenemos el exudado blanco, que como esto se rompió un vaso sanguíneo, una zona de la retina se queda sin vascularización, se queda isquémica. Y esa isquemia es lo que se hace que esa parte se vuelva blanca. Otro hallazgo tenemos alteraciones venosas que van a ser vistas en forma de rosario. Los neovasos, que son la presencia de vasos muy pequeños, muy finos, ¿sí? En cualquier zona de la retina. Eso va a caracterizar y va a diferenciar muy bien un estadio de otro de la retinopatía diabética. Y otro más, el edema macular, en el cual no podemos visualizar o identificar bien la mácula y la fobia. En este momento no, porque en este momento no está en el esquema, porque sí lo podemos diferenciar. Ahora pasamos de la teoría, de lo esquemático a lo real. Voy a poner algunas imágenes de fondo de ojos de pacientes en donde ustedes observarán algunos de los trastornos que hemos visto. ¿Ya? Por ejemplo, aquí van a poder visualizar muy bien qué cosa. Las hemorragias en llamas. Aquí los exudados blancos. Acá los exudados amarillos. En el lado, en esta de aquí podemos observar exudados amarillos. También podemos observar los microaneurismas o hemorragias en puntiforme. ¿Ya? Acá podemos visualizar un montón de cosas. Exudados blancos. Podemos observar exudados amarillos. Podemos observar también por ahí quizás neovasos, neovascularización. ¿Ya? En la de acá podemos ver también edema del disco óptico y edema de mácula. No podemos identificar bien. Entonces, para poder tratar la retinopatía diabética, hay que hacer algo muy importante. Hay que recordar que la retinopatía es la primera causa de ceguera prevenible. Entonces, por eso es muy trascendental para el CASES y por eso lo tomo. Entonces, antes que todo, antes de querer meter medicamentos de tratamiento invasivo, siempre hay que recordar que la retinopatía diabética se trata con el control estricto de los factores de riesgo cardiovasculares. Estos son hipertensión, tratar la hipertensión, la hiperglicemia que por ende tiene, ¿qué más? Las dislipidemias, colesterol, triglicéridos. Si controlamos esto, podemos frenar el desarrollo de la retinopatía diabética. El objetivo es evitar que se vuelva proliferativa. Entonces, luego de eso, que ya sabemos lo que debemos hacer, tenemos que formularnos dos preguntas. La primera se la hacemos al paciente, él nos va a contestar, y la segunda nos la hacemos nosotros mismos. ¿Ya? La primera pregunta va a ser, ¿hay o no alteración de la visión? Si no hay alteración de la visión, no está recomendado de manera rutinaria hacer tratamiento. Es decir, tiene su retinopatía diabética, ya bien, gracias a Dios, afortunadamente no tiene alteración de la visión, control estricto de factores de riesgo. Si tiene alteración de la visión, hay que tratar eso, porque seguramente es por edema de mácula. Entonces podemos utilizar inyecciones intravítreas de agentes antifactores de crecimiento endotelial vascular. ¿Y qué más también se puede hacer? En caso de que la respuesta a estos medicamentos como el bevacizumab no fuera buena o fuera incompleta, se puede utilizar corticoides intravítreos de depósito. La segunda pregunta va a consistir en qué hallazgos usted como médico o en el informe está. ¿Ya? Usted como médico lo ve en el fondo de ojo o el que hace el fondo de ojo, que suele ser el oftalmólogo, se le informa. Entonces, además del control estricto de factores de riesgo cardiovasculares,
podemos clasificar a la retinopatía hipertensiva, retinopatía diabética en dos grandes categorías. Primera, la no proliferativa y la segunda, la proliferativa. ¿Ok? ¿Cuándo consideramos que la retinopatía es proliferativa? Cuando tiene o neovasos o cuando tiene hemorragia vítrea. Cuando es no proliferativa, cuando tiene todas las demás cosas que hemos visto. Entonces, una vez que ya sabemos que afortunadamente no tiene neovasos o no está en hemorragia vítrea, hay que subclasificarla en leve, moderada y severa. ¿Cuándo decimos que es leve? Cuando solamente tiene microaneurisma. No tiene más nada. Esas hemorragias puntiformes, no más. ¿Cuándo decimos que es moderada? Ahí está lo difícil. Es muy complicado definir cuándo es moderada. Entonces vámonos a cuando es severa. Cuando es severa, hay que tomar el fondo de ojo en 4 cuadrantes y decir, si tiene hemorragias en los 4 cuadrantes, se considera severa. ¿Cuándo más se considera severa? Cuando tiene, al menos en 2 cuadrantes, alteraciones venosas. Al menos en 2. ¿Ya? Listo, hemos visto cuando es severa, cuando es leve, cuando es moderada, cuando no tiene solo microaneurisma, pero no cumple los 4 cuadrantes de hemorragia o los 2 cuadrantes con alteraciones venosas. Ahí es moderada, cuando no es ni leve ni severa. ¿Cuál es el tratamiento? Para la leve y moderada, el tratamiento solamente controla estricto factores de riesgo, ¿ya? Si no se asocia a alteración de la visión. Ahí ya se utiliza corticoides y bevacizumab, por ejemplo. ¿Ya? Eso ya lo tienen ustedes clarito. Es como que el tratamiento es añadido. Leve y moderada, factor de riesgo. Severa, puchica. En esta de aquí también se puede hacer un control estricto, pero hay que tener ojo. Este paciente severa te puede hacer proliferativa rápidamente. O en el siguiente paso te lo hace. Entonces, hay que cachar o hay que coger, captar a esos pacientes con alto riesgo para hacer retinopatía proliferativa. ¿Cuáles son estos? Aquellos que ya tienen una retinopatía proliferativa en el otro ojo, aquellos que tienen cataratas, aquellos que son diabéticos muy mal controlados, aquellos también que van a entrar a cirugía por catarata. Ya, eso es como para decirle un pequeño grupo de pacientes a los que están severos, no solamente se les permite estar en control estricto, sino que hay que hacer ya una intervención. ¿Cuál es esa intervención? Es la misma que se le hace a los proliferativos. En los proliferativos se debe utilizar la panfotocoagulación láser. ¿En qué consiste? En quemar o coagular, destruir, eliminar esos neovasos que tienen. Y en caso de que tenga hemorragia vítrea, hay que hacer una vitrectomía, es decir, extirpar, sacar el vitrio. Entonces aquí viene una pregunta que tomaron en el 2020, en mi promoción, que dice, la retinopatía diabética se caracteriza por, seleccione uno, aumentos de pericitos, ni sé qué es eso, microaneurismas vasculares, disminución de la vascularización. Creo que estamos claros en que la retinopatía diabética va a tener la tendencia de proliferar. Hemorragia de humor acuoso, no, más bien es humor vítreo. ¿Ya? Entonces, a ver, los pericitos son las células esas que están alrededor de los vasos sanguíneos, que no son musculares, que en algún momento se pueden hacer musculares o se hacen endoteliales. La respuesta aquí creo que todos estamos claros en que hay microaneurismas vasculares. Otra preguntita, para que ustedes estén claros en cómo son todas las preguntas de clases, son en base a esta. Paciente de 50 años que presenta síntomas de polidipsia, polifagia, poliuria, pérdida de peso. Diabético, tipo 2. Glucosa capilar de 210, hemoglobina glicosilada de 9%, examen físico reporta retinopatía no proliferativa. Aquí lo dice, el caso lo pregunta. No proliferativa. Tiene microalbuminuria por los datos mencionados.
El albuminuro de 30 miligramos al cilindro, por los datos mencionados, se considera tratamiento para el paciente con. Se debe iniciar con cambios de estilo de vida, metformina, porque es recién diagnóstico. Se debe combinar metformina más glibenclamida por el valor de hemoglobina glicosilada. El tratamiento se inicia con insulina intensiva, dado que los daños microvasculares ya están establecidos en el paciente. Se debe iniciar tratamiento con insulina basal e ir modificando cada 2 o 3 meses según necesidades del paciente. Ya, el paciente es diagnosticado de reciente, entonces hay que hacer cambios en estilo de vida y metformina. ¿Ok? Vamos a la segunda parte, ¿ya? Que consiste en ojo rojo. Entonces, cuando una persona tiene el ojo rojo, muchas veces el paciente pues, va asustado a la consulta. Piensa de que le va a dar un derrame cerebral. ¿Ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso y tranquilizar al paciente. Cuando veamos rojo el ojo, por eso se llama el capítulo ojo rojo, debemos siempre preguntarnos algo inmediatamente. ¿Hay o no hay dolor? Eso es circunstancial, porque si no hay dolor, nos va a decir un grupo de patologías y si hay dolor, nos va a indicar otro grupo de patologías. Cuando tienes el paciente ojo rojo y no le duele, pues bueno, puede ser, parece como que no es grave, ¿verdad? Parece como que no es grave. Entonces, hay que preguntarle si le molesta o no le molesta. En caso de que no le moleste, es decir, solo está rojo, se dio cuenta y se asustó y fue al médico, que esto pasa un montón de veces. Entonces, eso que tiene se denomina hipofagmo. Hiposfagmo. No es nada, es un vasito que se reventó. ¿Ya? Y que va a sanar, va a sanar. Lo que hay que evitar es que eso se infecte, lo más a menudo que a veces sucede. ¿Ya? En caso de que sí le moleste, o sea, chica, le pique, le arde, le molesta, siente basurita o siente algo extraño, podríamos pensar que eso de ahí es una conjuntivitis. ¿Ya? Cuando tiene un ojo rojo, pero sí le duele, puchica, ojo rojo con dolor, hay que indagar más, porque puede ser peligroso. Entonces, con dolor, hay que ver la pupila. ¿Cómo está la pupila? La pupila está midriática o está miótica. Midriática está dilatada y miótica está chiquita, ¿ya? Está contraída. Si está midriática, eso solo, midriática y miótica, ¿ya? Si está midriática, eso solamente puede ser glaucoma de ángulo cerrado, ¿ya? Glaucoma quiere decir que no hay un drenaje correcto del humor acuoso. Entonces eso aumenta la presión intraocular y le duele al paciente, ¿ya? Eso es una emergencia oftálmica. En cambio, si tiene dolor, pero le pones la lucecita y tiene miosis, ¿ya? Puede ser dos cosas. Puede ser uveitis o puede ser keratitis. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? La diferencia es muchas veces difícil, ¿ya? ¿De qué nos podemos ayudar? De un colorante, de fluoresceína, en el que si el paciente tiene ojo rojo, le duele y está la pupila miótica, podemos hacer un tinte y ver si se pinta la lesión, si se pinta es porque hay una lesión en la córnea y la lesión en la córnea o inflamación se denomina queratitis. Mientras que si no sucede eso, el paciente está ante una uveitis anterior. Hay otras cosas que nos pueden ayudar a definirlo, como por ejemplo la localización de la inyección o la parte roja conjuntival, ¿ya? Si es más externa, más difusa, podríamos decir que estamos ante una conjuntivitis. Mientras que si es más a nivel ciliar, a nivel del, del iris, eso más pinta para hacer uveitis
o para hacer glaucoma. ¿Ya? Y otra cosa también, la intensidad de dolor. Entonces, tenemos muchas cosas para poder dilucidar, porque esto es muy frecuente en la rural, sobre todo si lo dejan en la emergencia, esto es pan de cada día. Entonces, la intensidad del dolor. Tenemos una escala visual del 0 al 10, entonces ustedes ya de ley van a saber qué es lo que más duele, el glaucoma. Entonces, si tengo un paciente con ojo rojo, que le duele la vida, le duele la vida, creo que no hace falta mirarle la pupila dilatada para decir que es glaucoma, ¿ya? Pero igual tienen que hacerlo porque eso te va a dar más certeza en el diagnóstico. Ahora vamos a ver lo que no duele, la hipospasma. El paciente ni siquiera tiene molestia, ¿ya? Las demás cosas van a estar intermedias, como por ejemplo la conjuntivitis, solo es molestia, más no es dolor. En cambio la uveitis, la queratitis, la escleritis, eso está ahí en la mitad, como un 7, un 8 por ahí de dolor. Entonces todo eso nos va a ayudar a nosotros a definir cuál es el diagnóstico más apropiado para esa inyección roja que tiene el paciente. Una vez que ya sabemos diferenciarlo, debemos definir o reconocer qué tipo de conjuntivitis es lo que tiene el paciente, porque es lo más frecuente que afortunadamente tenemos, ¿ya? Entonces, tenemos tres tipos que deben conocer de conjuntivitis: bacteriana, vírica y alérgica. Y va a depender de ciertos criterios o parámetros para pensar nosotros en si esta es más bacteriana, más vírica o alérgica. Entonces, la inyección. La alérgica, la inyección conjuntival es poca, ¿sí? Es por ahí medio rosácea, los vasos sanguíneos se le ven, pero están rosaditos, pero no más. La vírica tiene un poquito más, la bacteriana está intensa, el ojo está muy rojo, externo, difuso, pero está rojo. Secreción. La secreción de la alérgica y la secreción de la vírica es más acuosa, mientras que la secreción de la bacteriana es purulenta. Sensación de arenilla. La alérgica y la vírica tienen más o menos sensación de cuerpo extraño, de que le pica, le molesta, ¿ya? Mientras que la bacteriana no tanto, no tanto. El paciente viene con el ojo casi cerrado por la secreción purulenta, pero ni le molesta, ¿ya? Porque recuerden que la conjuntivitis no duele. El prurito, la alérgica, pica un montón, pica mucho más, por eso he puesto picazón con 2 manos, mientras que la vírica poco pica y la bacteriana ni pica. Por eso que he exagerado con esa foto. Ya les dije, el paciente viene cerrado los ojos, secreción purulenta, rojo, pero ni le duele, ni le pica, ni le molesta. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Básicamente va a consistir en, pueden darle gotas, esas gotas simplemente pueden ser lágrimas o pueden contener antihistamínicos, antiinflamatorios y antibacterianos dependiendo del cuadro que estén, ¿sí? Obviamente a la bacteriana hay que dar antibióticos, hay que dar antibióticos. A la vírica y a la alérgica no necesariamente, no necesitan. Signos de alarma. Eso pregunta el caso. ¿Cuándo sospechar de que la conjuntivitis puede ser algo más? Lo preguntó en el 2019. Las siguientes son indicaciones de referencia al oftalmólogo ante un caso de conjuntivitis aguda. Entonces, todas son indicaciones excepto que una conjuntivitis pierda la visión. Eso seguramente no es conjuntivitis, puede ser un glaucoma, ¿sí? Inmunosupresión. Puchica, una conjuntivitis se te puede infectar y empeorar el cuadro. Episodios recurrentes. Que el paciente tenga conjuntivitis siempre, siempre, y eso es necesario al oftalmólogo. En cambio, el lagrimeo es normal de la conjuntivitis, ¿ya? Y sobre todo si es alérgica. El paciente hasta le llora la nariz. Entonces, ¿cuáles de todas esas indicaciones al oftalmólogo excepto la epífora o lagrimeo constante? Tenemos una última pregunta y esta es de Cata, que dice, paciente de 75 años
con antecedentes de radioterapia por cáncer de próstata. Refiere visión borrosa desde hace 10 meses para objetos lejanos y ha dejado de necesitar los lentes para ver de cerca. Así está tal cual preguntó el caso. No tiene dolor ni enrojecimiento ocular, presenta en fondo de ojo alteración del reflejo rojo bilateral. ¿Cuál es el diagnóstico de este paciente? Degeneración macular senil, glaucoma, neuritis óptica, isquémica y catarata. Entonces hay que analizar todo lo que el caso nos dice. El paciente tiene visión borrosa. Ok, desde hace 10 meses, para objetos lejanos y ha dejado de necesitar lentes para ver de cerca. No tiene dolor ni enrojecimiento ocular. Entonces, como no tiene dolor, no puede ser neuritis. No tiene enrojecimiento. El paciente, ¿qué más dice? Ya, la degeneración macular senil, el paciente va perdiendo la visión, producto de la edad. Ay, no sé. Ya, a ver, entonces estábamos descartando la neuritis óptica por el dolor. Duele mucho, al paciente le duele, pierde la visión y le duele. Suele ser unilateral, el paciente no ve de un ojo, ¿ya? Es la novia. De ahí, ¿cuál podemos descartar? La degeneración macular senil, porque un paciente que tiene este tipo de trastorno, la visión la va perdiendo con mucha más lentitud, con mucha más progresividad. Y además, la visión de la degeneración macular, que es la mácula, se daña por el envejecimiento, el paciente va perdiendo la visión central, ve los lados, va perdiendo la parte de en medio. ¿Ya? Oh. No no puede ser ni de degeneración macular, ni tampoco, ya, no puede ser ni degeneración macular, ni neuritis óptica. Entonces nos queda el glaucoma crónico simple y la catarata. Ahora, ¿qué es lo que nos dicen? Nos dicen que el paciente no tiene dolor ni enrojecimiento, ya en glaucoma crónico, a diferencia del agudo que sí duele, el crónico como que no duele. Pero ¿qué es lo que pasa? El paciente va perdiendo la visión de lejos. ¿Sí? La visión de lejos. Él es el que se golpea con la puerta, los filos, ya, ese es el que no ve. Y nos dicen un dato muy interesante, que dice que presenta alteración del reflejo rojo. Cuando se le va a poner al paciente el fondo de ojo, lo primero que impacta es la retina, y eso se ve rojo. La retina se tiene que ver rojo. Y eso es lo que se conoce con el nombre de reflejo rojo. Y debe ser bilateral y estar presente. En cambio, un paciente que tiene catarata, opacidad del cristalino, no deja pasar el reflejo, la luz. Entonces la retina va a tener un reflejo rojo alterado. Entonces aquí la respuesta que ha preguntado el caso sobre cataratas es solamente eso. ¿Okay? Listo, chicos, entonces ahí quedamos. Esta era la parte de oftalmología. ¿Sí? Ya queda menos que antes. Les deseo éxito en todo lo que emprendan. ¿Sí? Un gusto haber sido su tutor. Que Dios los bendiga. Pasen